Hola mis hermanos y hermanas, buenos días, tardes o noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el día jueves. Es el día jueves que es también la fiesta de San Estanislao. San Estanislao. Si usted conoce una persona con este nombre, pues felicítelo. Si lo tiene en su casa, pues, y si puede darle un abrazo, pues hágalo. Y si no, pues llámele por el teléfono y dígale felicidades, es el día de tu santo. Y hoy, jueves, pues estamos todavía en la segunda semana de Pascua. En la lectura de los Hechos de los Apóstoles, pues los Hechos de los Apóstoles continúan y los apóstoles siguen todavía ellos teniendo problemas con el concilio del Sanedrín, con los sacerdotes y con las autoridades más altas religiosas. Ellos siguen teniendo problemas porque ellos continúan predicando a pesar de que se les ha prohibido. Pero siguen adelante porque tienen la fuerza de Jesús resucitado. Tenemos una gran enseñanza aquí en esta lectura que es del capítulo 5, versículo 27 al 33. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote les reprendió diciéndoles, les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hermanos, pues como les decía al principio, pues los apóstoles continúan, ¿verdad? Continúan predicando la palabra de Dios, llevando la sanación a los enfermos, haciendo los milagros, no en nombre de ellos, en nombre de ese Jesús resucitado. Ellos siguen tercos, pero ¿saben qué? Es una magnífica y bella terquedad. Sí, porque hay de terquedad a terquedad. Ustedes tal vez conozcan a personas que son tercos, pero son tercos en una situación donde ellos tal vez saben, se dan cuenta de que saldrán dañados, de que les va a causar problemas, pero no quieren dar su brazo a torcer, no quieren verse minimizados, no quieren sentirse menos que los demás. Entonces ellos prefieren permanecer en su terquedad, que decir, sí, pues tienes razón, mira, es como tú dices. No, ellos lo saben todo. Ellos no pueden, y bueno, no, sí, sí pueden, ¿verdad? Pero no quieren. No quieren darse por vencidos. Si no saben, si no saben alguna cosa sobre el tema, inventan para seguir porfiando, para seguir alegando, para seguir conversando, para continuar en su terquedad. ¿Verdad? Bueno, esa es una terquedad que no se la deseo prácticamente a nadie porque acarrea problemas y estos problemas pues traen la disolución de matrimonios, traen el apartar de familiares que dejan de hablarse, de novios que dejan de frecuentarse, de divorcios, etcétera. Es una terquedad tan que a su vez es una terquedad dentro del mismo egoísmo, creo yo, cae en esta calificación, terquedad egoísta, terquedad que en lugar de ayudar, hace un gran daño. Hay personas así.
esa terquedad no es la que tenían los apóstoles. No, ellos tenían una terquedad buena, una terquedad que purificaba, una terquedad que aliviaba, una terquedad que hacía que las personas renacieran de nuevo. Sí, obrando así, pues ellos obedecían a Jesús y estaban haciendo milagro tras milagro. Nosotros debemos obedecer también a nuestro Salvador. Sí, seguir adelante. ¿Cree usted que no puede hacer milagros? Bueno, tal vez, quizás no pueda usted hacer que un paralítico deje la silla de ruedas y comience a brincar y a bailar. Tal vez no, tal vez no. Pero con sus palabras que salen con amor, con esperanza, porque son palabras basadas en nuestra fe en Dios. Con eso usted puede cambiar corazones. Con eso usted puede cambiar los malos hábitos de una persona. Con esas palabras usted puede inclusive conseguir la conversión de aquel miembro de familia que no ha creído en Dios, que no quiere ir a la iglesia, que no quiere escuchar nada de la santa palabra, la Biblia. Usted puede conseguir ese cambio en esa persona. Ese ya es un gran milagro. Los apóstoles predicaban al pueblo y con frecuencia se reunían en el pórtico de Salomón. Todo el pueblo iba ahí a escucharlos. Ellos, como dije, hacían milagros y el número de creyentes, ¿saben qué, mis hermanos? Crecía y crecía y crecía. Pero un pequeño grupo no se atrevía a unirse a ellos por temor. Estaban lejos. Sin embargo, también de los sitios vecinos, de los poblados vecinos, llevaban a los enfermos a las plazas, en camillas, como podían, para que al pasar Pedro al menos su sombra los cubriese un poco y los curase. ¿Y saben qué? Se curaban. Pero con esto se acarreaban tantos problemas, porque fueron arrestados de nuevo, ¿verdad? Y puestos en la cárcel. Pero, ¿qué sucedía? Salían de la cárcel sin utilizar la puerta. O sea, cuando los celadores o las autoridades mandaban llamar a los apóstoles para, pues para, ¿cómo se dice? Interrogarlos, pues los celadores decían, no están, ya no están y las puertas están cerradas y los vigilantes están ahí en sus puestos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? ¿Y cómo se salieron? Estaban cegados estas personas, ni aún viendo y escuchando de sus propios celadores, de sus propias personas a quien ellos contrataban para que cuidaran las celdas, ni aun viendo y escuchando todavía comprendían. ¿Saben qué? Ellos sabían perfectamente lo que estaba pasando, pero vamos a lo mismo, eran tercos, no querían dar su brazo a torcer, ellos querían de alguna manera salirse con la suya. ¿Para qué? ¿Para qué? Para continuar haciendo, pues digamos, su negocio, para llevar agüita a su molino, porque ellos, como eran las altas autoridades, ¿verdad? Eclesiásticas, por así decirlo, pues ellos al ir a hablar con alguna persona, pues cobraban una cierta cantidad de dinero para hacer cualquier cosa, cobraban su buen dinerito. Y entonces hacían ellos mucho dinero a costa o a cuestas de la pobre gente que ya estaba pobre, pues se quedaba más pobre. Y no querían que se les quitara eso. Entonces Jesús viene a estorbarnos. Jesús viene meterse entre nosotros. No dejemos que se siga predicando más y luego usan ese término, de ese Jesús. ¿Ven? Una palabra despectiva. Es como nosotros si la usáramos ahorita. Yo creo que hay mucha gente que sí la usa, ¿no? Y, no, pues sí, ese que se llama, bueno, ¿cómo se llama, verdad? Voy a mencionar un nombre, ese Miguel,
Sí, ese Roberto, como que se oye muy despectivo, ¿verdad? Así se escuchó cuando dijeron ellos el nombre de Jesús. Les prohibimos que sigan ustedes predicando a nombre de ese Jesús. ¿Mm? Los sacerdotes y el grupo de dirigentes que lo seguían, ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente, ¿sí? Porque hace falta nomás una persona para que incite a los demás y prenda el fuego, prenda la llama. El grupo dirigente del pueblo se enfureció porque los apóstoles volvieron a estar en la plaza predicando. Eran tercos, esos apóstoles eran buenos, eran de los tercos buenos. De hecho, tenían muchos celos porque el pueblo seguía a los apóstoles. Tenían celos de los apóstoles y mucho más celos de que predicaran en el nombre de Jesús. ¿Mm? Y así dieron orden de meterlos en la cárcel, ¿verdad? Pero como les dije anteriormente, pues un ángel los sacó de ahí mismo de la celda. El pasaje de los Hechos, pues nos narra lo que sucede en ese momento de los comandantes y los sirvientes, lo que ya les mencioné, ¿verdad? Que pues no encontraron absolutamente nada, pero fueron, ellos estaban debatiendo los del Sanedrín, debatiendo, pero ¿cómo puede ser si les prohibimos? Y cuando llega uno de los sirvientes y dice, oiga, usted, de esos que ustedes están hablando, no hombre, los acabo de ver ahí en la plaza, están predicando otra vez, ¿m? ¿Verdad? Ya regresaron. Ya regresaron, están en el puerto de Salomón, están predicándole al pueblo. ¿Y qué sucede? Otra vez los vuelven a llamar para que vuelvan a dar cuentas. El pasaje de los Hechos cuenta lo que sucede en aquel momento y los vuelven a interrogar, ¿verdad? Y se lee también en la escritura, el sumo sacerdote los interrogó diciendo, ¿no les habíamos prohibido expresamente enseñar en ese nombre? ¿Mm? Y han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y luego dicen, y aparte de eso, quieren hacernos responsables. O sea, ustedes están predicando en nombre de ese Jesús, pero todavía nos quieren echar la culpa a nosotros del el derrame de sangre de ese hombre. Pero Pedro, que siempre es el que toma la palabra, ¿verdad? Dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así se repite la historia de la salvación, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, gracias a estos valientes apóstoles, tenemos nuestra Santa Iglesia Católica. ¿Mm? ¿Por qué? Yo me pregunto, yéndome otra vez a los miembros del Sanedrín, esos que se oponían a que los apóstoles predicaran, ¿por qué esa dureza de corazón? ¿Por qué ese corazón tan cerrado? No entendían absolutamente nada, no comprendían, y si comprendían, no querían comprender. ¿Mm? Su dureza no es dureza de mente, no es una simple terquedad. Yo creo que el problema de ellos, como muchos de ahora en este siglo XXI, la dureza está en el corazón. Yo creo que sí, yo creo que está en el corazón. Si el corazón no está blando, si el corazón no está dócil, si el corazón no es humilde, si el corazón no está lo suficientemente disponible para escuchar la voz de Dios, entonces nosotros vamos a seguir terqueando que no le creo, que no hay Jesús, que no hay Dios, que eso son puras mentiras, que te están lavando el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Cuál será el problema aquí? Póngalo en sus comentarios. ¿Duros de mente? ¿Duros de corazón? Pues francamente yo pienso que duros de corazón, porque vuelvo a repetir, usted y yo, si tuviéramos el corazón duro, pues no creeríamos en un Jesús resucitado.
No seríamos testarudos, no seríamos tercos, no seríamos necios, no seríamos, ay caray, pues torpes para entender las cosas de Dios, ¿verdad? Seríamos más humildes. Dios está ahí para que nosotros le escuchemos y para que nosotros hablemos con Él. ¿Cuántos, cuántos miembros que pertenecen al Sanedrín, esas autoridades opuestas a la predicación y presencia de Jesús, hay ahora entre nosotros? Sigamos orando por todas esas personas que no creen en Dios. Sigamos orando por todas esas personas que, que en sus casas no quieren escuchar la voz de sus abuelos o padres que les están hablando o les quieren hablar de Dios. Ojalá y Dios les ayude, les abra el entendimiento y les dé un corazón de carne y que se deshaga, que les saque totalmente cero ese corazón de piedra. Soy el diácono Valenzuela. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta acá escuché que dijo amén.